Ana Francis, ahora a partir del 1 de octubre, ¿verdad? El 5 de octubre. El 5 de octubre es nueva secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Así es, así, mira. Sí. Sí, ¿verdad? Bailemos en este momento. Pero ahorita estás en la asamblea, o sea, ahorita estoy aquí en el Congreso, sí, tenemos el penúltimo extraordinario, que es en este periodo, ya sabes que no están, ahorita estamos en el periodo de la permanente, en donde tenemos sesiones cada miércoles, una comisión pequeña, pero estamos haciendo algunos periodos extraordinarios para aprobar algunos dictámenes que quedan pendientes antes de cerrar esta legislatura y cerrar con todo. Entonces tenemos el día de hoy y parece ser que la otra semana tendremos un último periodo extraordinario y ahora sí, se acabó. Ana Francis, ¿cómo le vas a hacer para migrar de este bailecito a ser Godín? Ya sé, pues ni tan Godín, ¿eh? Es decir, me parece que el estilo de Clara, que además es como un estilo muy evidente y además es como un estilo también muy evidente de la 4T, a mí así me tocó vivirlo como diputada, es ir hacia el territorio mucho. Yo como diputada plurinominal, pues digamos, no empecé siendo una diputada territorial de un distrito en específico, pero pues me busqué mi distrito, me fui a Coyoacán y ahí hice un montón de trabajo de territorio que me enseñaron mis compañeros y compañeras diputadas que tienen mucho callo y mucho colmillo de cómo se hace buen trabajo territorial, que no es otra cosa que servirle a la gente para conectar con las instituciones y que sus asuntos sean tratados, atender a la gente. Entonces, pues en ese bello aprendizaje y en esa metodología tan contundente que tiene Clara Brugada de territorializar, territorializar, territorializar y territorializar. Entonces, la indicación en nuestra primera junta de gabinete es vámonos a la calle y vámonos a la calle y atender a la gente y atender a la gente y atender a la gente. Ahora, en cultura, ¿eso qué significa? Clara dice, si los derechos culturales no están a la vuelta de la esquina, pues no existen, y tiene toda la razón. Y los derechos culturales son cositas más, cositas menos, que tú puedas tener acceso a practicar, a disfrutar, a participar y a expresar tu identidad cultural, tus expresiones artísticas, etc. Y de eso se trata. Y para eso se va a venir instalando en la Ciudad de México, o se va a continuar en realidad con la instalación del sistema de cuidados, pero de una forma mucho más territorial a través de las utopías principalmente, que son también espacios de expresión y de desarrollo artístico y cultural. Entonces, se viene una tarea titánica, mi querida Marta Olivia, porque además Clara dice afortunadamente que la cultura es el eje de la transformación de la ciudad. Y lo hemos visto, lo vimos en Iztapalapa con ella, como dijo, es a través de la cultura se pacifica, a través de la cultura se construye comunidad, a través de la cultura y a través de las artes somos personas más felices y más plenas. Ahora, dinos, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, yo no lo sé. Cuando te presentó ayer Clara Brugada, Ana Francis López, dije, ay, espérame. ¿Es Ana Francis? Cuéntanos la historia. Bueno, es muy común en el medio en el que yo me he desenvuelto, pues tener un nombre artístico, ¿no? Entonces, yo era joven estudiante de teatro y entonces mi nombre completo es Ana Francis López Baijén Patiño, pero ni mi papá ni mi mamá me apoyaron para estudiar teatro. De hecho, me corrieron de mi casa y etcétera. En eso sí fueron bien gandallas. Entonces yo me rebelé y dije, yo no voy a usar el apellido de ninguno de los dos para mi carrera artística. Va en Salagoma. Y entonces, como que mi nombre artístico hasta ese momento era Ana Francis. Y luego, en una fiesta, etcétera, la que era entonces mi novia pues estaba bastante borracha y entonces necesitaba que la acompañara al baño y etcétera. Y entonces estaba así acostada en un sillón y nada más me gritaba amor, porque no podía decir amor completo. Y entonces nada más me gritaba así amor. Y entonces nos moríamos de la risa después de acordarnos de eso. Y a mí en un acto de romanticismo brutal, dije, ese va a ser mi apellido, amor. Y me pareció muy buena idea en ese momento. Mis maestros de actuación me dijeron, no lo hagas. Porque ya sabes, es como que cuando te tatúas el nombre de alguien a los 21 años. Sí. Pero a mí me pareció muy bonito. Y la verdad te voy a decir algo.
sigue siendo una de mis grandes amigas y de mis grandes amores de la vida, afortunadamente. Así que esa historia pues me llena de mucha alegría y de mucho corazón, y ya pues es un nombre que se quedó para siempre, Ya. pero ese que ves ahí es Es, es la mi neta nombre de oficial. tu Este es nombre mi oficial. nombre oficial, exacto. Fíjate que yo más o menos el mor lo asociaba a amor, pero dije, bueno, o sea, una cosa es lo que yo me imagino y otra cosa es Sí, lo que es la amor realidad. borracho, digamos. Amor borracho, perfecto. ¿Cuál será tu sello distintivo desde los pueblos hasta los barrios? Cuál es cuál es la forma y sobre todo que has estado tan inmersa en el ámbito cultural que decías hace años era imposible pensar que alguien tan cercana a la cultura, alguien de teatro, alguien de cabaret, estuviera en un cargo en esta. Y cuando lo veías decías, falta esto. Ahora que ya vas a llegar, ¿cuáles serán tus ejes? ¿Cuál será tu sello distintivo, Ana Francis? Mira, fíjate que me encuentro mucho con Clara en este asunto de territorializar. ¿En qué sentido? Y hoy lo pensaba esta mañana, mientras hacía mi yoga, meditaba, que el cabaret se construye a partir de lo que dice la gente. Cuando tú estrenas un espectáculo de cabaret, en general lo que estrenas es una escaleta, es decir, tienes algunas ideas del desarrollo del guión, el personaje, etcétera, pero no tienes el guión como tal, porque lo vas construyendo junto con la gente, junto con lo que te dice la gente, lo que vas escuchando cuando te subes al metro, lo que le vas preguntando a la gente en general. Esa es la metodología que yo aprendí para hacer teatro, para hacer cabaret, que se la aprendí muy de cerquita a Tito Vasconcelos, a Jesús Rodríguez, etcétera, que es escuchar y escuchar y escuchar. Y por supuesto, leer un montón y prepararte un montón sobre distintos temas. Entonces, digamos que yo estoy acostumbrada a crear en colectivo. Esa ha sido mi formación. Entonces, pienso que el gran reto va a ser justamente eso, es decir, ¿cómo hacemos para colectivizar cada vez más? Me queda claro que va a ser un proceso para colectivizar cada vez más la cultura que ocurre en esta ciudad, no solamente para que tengan acceso más personas, colectivamente hablando, sino para que colectivamente hablando, más personas la puedan hacer, decidir e ir construyendo. Tú me dices si es mucho ruido porque ya empezó la sesión y me podría pasar a otro saloncito aquí atrás si quieres. Te escuchamos Ah, perfecto. perfecto, perfecto. Y en este sentido, con eso que nos estás diciendo, ¿cuáles crees que sean las principales demandas o aspectos a reforzar en materia cultural, sobre todo tomando en cuenta que la Ciudad de México es referente en la cultura y el acceso y es un referente a nivel Latinoamérica? Fíjate que a mí uno de los mayores retos a partir de la escucha justamente en la campaña de un montón de colectivos y así, es como articulación, es decir, que trabajemos juntos, juntas, alcaldías, gobierno central, gobierno federal y ya sin apuras gobierno metropolitano, que es una de las improntas que trae muy importante, claro, y Claudia. Es decir, muchos problemas y muchas circunstancias que se tienen que mejorar, solucionar en la Ciudad de México son un asunto metropolitano. Entonces, yo le apuesto un montón a la articulación. Esa también es la historia de mi vida, articular. Soy buena para articular. Soy necia para articular, es decir, no me rindo con las puertas cerradas. Entonces, pienso que esa es una digamos, de las grandes cuestiones que tiene que ver con organizar mejor todo lo que ocurre. En esta ciudad levantas una piedra y púmbale. Sale una expresión artística y cultural maravillosa. Lo que pasa es que muchas se ven, es decir, hay un asunto como de equilibrar, de equifonía más que de sinfonía. La sinfonía está sonando, pero digamos que están desequilibrados los volúmenes. Hay unas voces que se oyen muchísimo y unas voces que no se oyen nada. Pero esas voces no es que no existen, es que no han tenido la oportunidad de que se les suba la consola. Entonces creo que el trabajo de la Secretaría de Cultura es ese. En concreto, apoyar mucho más expresiones comunitarias, expresiones barriales. Eso se puede hacer mucho a través de toda la estructura de participación ciudadana que existe en el gobierno de la ciudad, que en este sexenio se construyó de forma bien importante, que son participación ciudadana, son todas aquellas personas que van casa por casa, calle por calle, preguntándole a la gente, avisándole de los programas sociales para que se inscriban, etcétera. Si los programas sociales tienen el éxito que tienen,
pues ha sido no porque los medios masivos de comunicación los anuncien, sino porque hay una persona de participación ciudadana que probablemente le avisó a esa persona que podía inscribirse al programa social. Entonces, con todo ese ejército de personas que ya tiene el gobierno, ¿cómo podemos incidir para generar colectivos culturales? En Iztapalapa, Clara así generó las orquestas comunitarias, ¿no? Y son personas que además de sus actividades cotidianas, de su chamba, etcétera, pues ahora ya forman parte de orquestas y eso pues les mejora un montón la vida, ¿no? Entonces, por eso te decía, este mantra que dice Clara de territorializar y territorializar, territorializar. Mi siguiente mantra sería articular, 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 es decir, pues tengo que trabajar con esa secretaría muy de cerca y tengo que trabajar con la Secretaría del Trabajo muy de cerca, porque hay mucho reclamo de derechos laborales de los compañeros y compañeras. Hay que ver dónde son específicamente, etcétera. Entonces tengo que colaborar mucho con la Secretaría. Y así. Y sobre todo, los faros, los pilares, las utopías continúan. Todo continúa, esto es un palincesto, es decir, no se niega lo anterior, sino más bien se suma, se mejora y se aprovecha. Las faros en su momento pues fueron justo un faro donde no había nada. Me parece que podemos continuar con el impulso para que sigan en esa tónica. Por otro lado, pues los pilares son un esfuerzo bien importante, están por toda la ciudad, son 300 por toda la ciudad, casi 300 por toda la ciudad. Sin duda tienen que, digamos, hay como muchas oportunidades ahí para mejorar las actividades culturales y pues con la posibilidad de articularlas, tienen buena articulación entre sí, pero ¿qué pasa si las articulamos con los faros? ¿Qué pasa si las articulamos con las utopías? ¿Qué pasa si todo eso lo articulamos con la Universidad de las Artes? ¿Qué pasa si además lo articulamos con la educación artística que ocurre en grupos, en estudios privados, etcétera, en estudios de barrio, en estudios de colonia, donde llevas a tus hijas a tomar clases de danza, a tus hijos a tomar clases de danza? ¿Qué pasa si hay una articulación, un intercambio, un entendimiento, una certificación? En fin, son de las cosas que se pueden construir. Así es, pues muchísimas gracias, Ana Francis, que ya estás por ahí. Gracias, diputada local por Morena, actriz, escritora, promotora cultural, fundadora de Las Reinas Chulas y ahora, pues próximamente en unos días, titular de Cultura de la Ciudad de México. Gracias.